Señor, en esta noche venimos delante de ti deseosos por tu palabra. Tenemos hambre y tenemos sed de ti, Señor, como hemos estado cantando. Y queremos recibir tu palabra con entusiasmo, con anhelo en nuestro corazón de escuchar lo que tienes para nosotros. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ven, Señor, y háblanos. Háblanos, Señor, háblanos. Pone tu mano en tu pecho, decirle: Señor, háblame en esta noche. Necesito una palabra, Voy a poner atención a tu palabra en esta noche. Tu palabra que me guía, que me fortalece. Tu palabra que me bendice y me renueva. Tu palabra que me lleva a cosas mayores, Señor. Yo te pido que esa palabra venga sobre mí hoy. En el nombre de Cristo Jesús, declaro esta palabra que va a traer transformación a nuestras vidas. Yo lo creo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Quiero invitarte a buscar en Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. El miércoles estuve compartiendo en parte este texto y estuvimos viendo algunas cosas, pero el Señor también me habló de otras cosas, y esas otras cosas son las que quiero compartirles en esta noche, porque es tan rica esta palabra, tan preciosa. Dice Ageo capítulo 2, versículo 4 al 9, dice así: Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y se llenará, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Amén, amén. Decirle al que está al lado tuyo: no te quedes con glorias pasadas. No te quedes con glorias pasadas. Cada uno de nosotros, en nuestras vidas personales, espirituales, ministeriales, hemos tenido ciertos logros. Uno de los mayores logros es poder haberle abierto nuestro corazón a Jesús. Decirle: Señor, sé el Rey de mi vida. Ese es el mayor de los logros que hemos podido hacer. Y cuando Jesús entra en nuestro corazón, cuando tenemos esa experiencia con Jesús, comienza una transformación tan fuerte en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Se llena nuestro corazón de amor, se llena nuestro corazón del deseo de compartirle a otros lo que Jesús hizo con nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Cuántos les ha pasado esto? Acercarnos a Jesús y decir: ¡wow! ¡Qué tremendo! Lo que estoy sintiendo nunca antes lo había experimentado, nunca lo viví. Lo tienen que conocer otros, lo tienen que saber, lo tienen que escuchar. Y uno comienza a compartir con otros.
Y tal es así que también comienza en nuestro corazón un anhelo de corresponder a esa gracia, a ese amor, a ese favor de parte del Señor, y uno siente el deseo de comenzar a servir a Dios. Decir, Señor, ¿en qué puedo ser útil? Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tenés para mí? Yo quiero hacer algo para ti, Señor. Entiendo por lo poco, lo mucho que puedo leer en la Biblia que tú nos has dado dones y quiero servirte, quiero hacer algo para ti. Esos son los primeros pasos y que uno dice, wow, qué tremendo. Yo no me olvido más de aquello que viví, de aquello que pasé, de aquello que experimenté en los primeros pasos. ¿Cuándo se acuerdan de ese primer momento? Cuando aceptaron a Cristo y le querían compartir a otros de Jesús. Cuando sentían un anhelo tan grande y tan fuerte de servir al Señor. ¿Se acuerdan cuándo fue el momento que comenzaron a servir al Señor? ¿O en qué áreas estuvieron sirviendo? ¿Algunos se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo hacían? ¿Con ganas? ¿Con nervios? ¡Wow! ¿Cómo será? ¡Wow! Y Dios busca eso de cada uno de nosotros. A veces con el correr de podríamos decir, de la cotidianeidad. Es decir, nos vamos como acostumbrando a ciertas cosas y ya vamos como, bueno, ya lo sé hacer. Ya sé lo que tengo que hacer, pero igualmente no lo hago. Ya sé que tengo que hablarle a otros de Jesús, pero en otro momento. Y lo que el pueblo de Israel había experimentado, o lo que Dios les estaba diciendo, que en un momento ese templo que ellos habían construido, Salomón había construido, era tremendo, era impresionante ese templo en belleza, era imponente porque de muchos lugares venían a Jerusalén para poder conocer el templo que había construido Salomón y se sorprendían de todo lo que había en aquel lugar porque era maravilloso. Pero vino el tiempo en que el pueblo fue desobediente a Dios y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y justamente ahí vino la destrucción de ese templo. Cuando vino la destrucción de ese templo, todos fueron llevados, la mayoría fue llevado a Babilonia, pero hubo un tiempo de gracia de parte del Señor y dijo, los voy a traer nuevamente a la tierra. Y el Señor comenzó a trabajar en sus vidas. El miércoles estuvimos hablando un poco de esto. Decía el Señor, ustedes están hermoseando sus casas y dicen que no es el tiempo para terminar o para reconstruir el templo, mi casa. Y el Señor les hace el desafío de reconstruir el templo. Y les hablaba el miércoles de la importancia de poder construir nuestra relación con Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y es necesario que reconstruyamos esa relación con Dios. A veces estamos tan preocupados por nuestras propias cosas, nuestras propias necesidades, tan enceguecidos en que hay que pagar esto, que hay que comprar aquello, que hay que arreglar aquella situación, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y nos ocupamos de nosotros y no nos ocupamos de Dios. Cuando no nos ocupamos del Señor, esa relación con Él se va como deteriorando. Cuando se va deteriorando, perdemos esa gloria que en un momento teníamos. Esa gloria el Señor quiere volverla a dar en cada uno de nosotros. El pueblo estaba pasando por un tiempo difícil, el pueblo de Israel. Les tocaba reconstruir el templo de Jerusalén y en el pueblo había como muchas emociones y había muchas cosas porque los que habían conocido el templo de Salomón sabían todo ese esplendor que tenía y lo estaban viendo en ruinas.
estaban viendo que estaba todo hecho pedazos. Pero por otro lado, entonces ellos tenían angustia en su corazón porque veía la situación de ese templo. Pero por otro lado estaban los que nunca habían visto el templo de Jerusalén. Y ahí estaba en el corazón de ellos el anhelo, el deseo de volver a construir el templo, la casa de Dios. Gracias. Volver a reconstruir ese templo, esa casa del Señor. Claro, en algunos casos pensaban seguramente, pero no tenemos los recursos para construirlo como lo había construido Salomón. No tenemos todo lo que necesitamos. Ese templo era un lujo, realmente era un lujo. No escatimó en nada Salomón. Es más, David, su padre, ya había ofrendado muchísimo oro para poder embellecer y hacer cosas preciosas en ese lugar. Y todo eso se fue. Entonces decían, pero ¿cómo vamos a reconstruir eso? Y Dios les dice, tranquilos. La gloria que va a venir sobre esta casa va a ser mayor que la primera. Va a ser mayor que la primera. Y es una palabra que Dios desata sobre el pueblo y es una palabra que de alguna manera los empuja más. Vamos por más. No se queden con lo que pasó, no se queden con las glorias pasadas, porque hay cosas nuevas, hay glorias que van a venir sobre cada una de nuestras vidas, pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar abiertos para recibir lo que Él tiene. Pero ¿saben qué? Es fundamental volver al primer amor. Volver a ese primer amor. Qué fácil que es caer en el acostumbramiento, ¿no? Y ahí perdemos de vista ese primer amor. Qué precioso es cuando el Señor nos habla y podemos volver a ese primer amor con entusiasmo. Leíamos también el miércoles que Dios puso entusiasmo en el pueblo. Puso entusiasmo, puso ganas en el pueblo. Y de eso se trata ese primer amor. Ese primer amor que te hace participar de discipulado que hay, ahí estás presente. Reunión que se hace en el templo, ahí estás presente. Viene tu amigo, tu familiar, es el día de la madre, decir, no importa, yo tengo que ir a la casa de mi Dios porque es el día de reunión, es el día de congregarnos como pueblo, como iglesia. Y ese es el primer amor y eso hay que mantenerlo encendido. Hay que mantenerlo encendido. Dios nos demuestra en esta historia que Él no está ajeno a lo que nos pasa. Él no está ajeno a nuestras emociones. Él no está ajeno a lo que nos sucede en el corazón. Dios sabe que cuando pasamos por momentos difíciles, hay emociones que se desatan en nuestra vida. Inclusive algunas son emociones como encontradas, como les pasaba al pueblo. El pueblo que de alguna manera recordaba, wow, qué tremendo, cuando nos reuníamos y teníamos tal cosa, pero hoy ya no es así. Y el Señor dice, pero yo quiero darle una gloria mayor. Dejen las glorias pasadas, extiéndanse a lo que va a venir. No te quedes con las glorias pasadas. Decile al que está al lado tuyo, no te quedes con las glorias pasadas. Decíselo de vuelta. ¿Te animás a decírselo una vez más? Hay 5 cosas que encontré en este pasaje de las que el Señor me estuvo hablando y quiero compartirte en esta noche. Y estas cosas nos enseñan a no quedarnos con las glorias pasadas. Lo primero es, no te quedes con las glorias pasadas. Dios te dice, ánimo y mano a la obra. Mano a la obra, ánimo, ánimo. Y es tremendo porque ahí en el pueblo del Señor, no solamente se lo dice a los sacerdotes, no es que solamente los pastores tenemos que estar animados para que la cuestión marche y avance, sino todo el pueblo, hasta inclusive en ese caso, hasta el gobernador
estaba siendo afectado, porque justamente de eso se trataba ahí, Zorobabel. Ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, ahí está hablando del sacerdocio. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, le estaba diciendo a la iglesia, le estaba diciendo al pueblo. Ánimo pueblo, ánimo, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Es decir, no te quedes con las glorias pasadas. No te quedes con las glorias pasadas. Poné manos a la obra. Vamos a continuar. Hay que poner la mano en el arado y continuar. Y continuar y continuar. Volver a ese primer amor. Pero pastores, que esto, lo otro, ya no son las cosas como... No importa, hay que cambiar. Hay que cambiar el chip a veces. Es necesario cambiar la mentalidad en algunas cosas. Y volver a ese primer amor. Volver a poner las manos en el arado. Hay una historia que encontramos en la Biblia que está en Jueces, capítulo 6, porque a veces decimos, bueno, pastor, si yo quiero volver a ese primer amor, sí, pastor, quiero dejar esas glorias pasadas y quiero extenderme a lo que está adelante, pero no tengo fuerzas. Como la canción de Jesús Adrián Romero que dice, luché como soldado, ¿no? Gasté todas mis fuerzas, gasté todas mis energías, ya no tengo más nada. Sin embargo, el Señor mira esa pequeña fuerza que pueda llegar a haber en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios vio ahí en Gedeón. Fíjense, Jueces capítulo 6, versículo 14, dice, el Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? A veces decimos, pero no tengo fuerzas. ¿Y quién te dijo que tenés que tener fuerzas? No son con tus fuerzas, es con las fuerzas de Él. Cuando vamos con nuestras fuerzas es cuando nos cansamos. Cuando vamos con nuestras fuerzas es cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos quizás mal, cuando nos entristecemos. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas es cuando decimos no puedo. Pero cuando depositamos nuestra fe en que Él va a hacer algo, entonces las cosas son distintas. Ya no soy yo, es Él. Es Él. Y lo dice la palabra de Dios allí también en Zacarías, justamente el texto que tenemos acá. Es con su espíritu, no es con tu mucha fuerza, es con su espíritu, es con la fe, con el creer, con el depositar nuestra expectativa en el Señor. En segundo lugar, no te quedes con las glorias pasadas. Dios te dice, yo estoy con ustedes. Pero ya Dios no me usa como me usaba antes. Dios sigue estando con tu vida. Simplemente el enemigo se encargó de distraerte y ya no tenés la misma mirada porque de alguna manera fuiste afectado por situaciones, por cosas que tuviste que atravesar, dificultades. Pero el Señor te dice, vuelve a este primer amor. Él te dice, yo estoy contigo, yo te fortalezco. Ahí en el versículo 4 al final dice, yo estoy con ustedes. Y el versículo 5 dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Y quizás alguno de ustedes diga, bueno, pastor, pero eso era para el pueblo de Israel. Sí, pero Egipto representa el mundo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como el Señor y como el Salvador de nuestras vidas, entramos en un nuevo pacto, en el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él dijo ahí, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a abandonar, yo no voy a dejarlos, los voy a acompañar siempre. Ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es el mismo pacto que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Y Él dijo, yo estoy con ustedes, mi espíritu permanece en medio de ustedes. El problema no es Él, como leíamos el miércoles también.
El problema somos nosotros. Nosotros nos desenfocamos. Nosotros nos distraemos. Nosotros permitimos que el enemigo susurre a nuestros oídos y nos quite las pocas fuerzas y decimos, bueno, ya no tengo ninguna fuerza. Y comenzamos a mirar mal y a entender mal. Cuando Dios nos dice, yo estoy con ustedes. Mi espíritu está con ustedes. El pacto que yo hice con ustedes lo sigo manteniendo. Yo no rompí el pacto. No estamos solos. Muchas veces el enemigo nos hace pensar, nos hace creer que estamos solos, que ya perdí toda oportunidad de algún tipo de gloria. Y cuando hablo de gloria no estoy hablando de agrandarnos ni nada de eso, simplemente estoy hablando de victorias en Cristo, de cosas que vamos a lograr y alcanzar en Él y a través de Él. Y es para Él. Nosotros somos simples servidores, nosotros somos simples barros en sus manos, que Él por gracia y misericordia quiere usar, pero en nosotros no hay nada de valor. Es Él el que pone el valor en nosotros, no por nosotros, por Él. Isaías capítulo 41 dice el versículo 10, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de poder, de autoridad, de ánimo. Él nos empuja permanentemente y nos dice, vamos, continúa, continúa, vamos. Y nosotros ponemos los peros. Sí, Señor, pero es que estoy cansado. Sí, Señor, pero es que esto. Sí, Señor, pero es que lo otro. Yo te doy las fuerzas. Siempre te voy a estar ayudando. No te quedes con glorias pasadas. Dios te dice, no temas, porque yo voy a hacer algo. Y dice el capítulo 2, versículos 5 al 7, que estábamos leyendo de Ageo, no teman, el 5 al final, dice, no teman, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, haré temblar a todas las naciones. No temas, porque Dios puede hacer algo. A veces pensamos que ya no hay nada que hacer, que ya está como perdido, que cuántas veces hemos orado, clamado, creído, buscado, que Dios trae un despertar, que Dios trae un avivamiento, pero pasan los meses y pasan los años y el Señor está mirando esa sed, ese deseo en nuestro corazón a ver si sigue intacto. Y en muchos de nosotros el Señor dice, me parece que no lo están esperando. Y Él dice, yo voy a hacer algo. Creer que Dios puede hacer algo. Creer que Dios va a hacer algo, que Él lo puede hacer. Dice, dentro de muy poco haré estremecer los cielos. Dios puede hacer algo para que volvamos a comenzar otra vez y volver a tener esos triunfos, esas victorias que en un momento lo hemos buscado y anhelado con todo el corazón. Dios puede hacer algo. Dios es Dios de imposibles. Lo que es imposible para cada uno de nosotros, para Dios, es como nada. Dice en Isaías 43, capítulo 43, versículo 19, dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Un camino en un desierto. ¿Cómo será un camino en un desierto? ¿Qué es un desierto? ¿Qué hay en el desierto? Un espacio árido y bien árido.
donde uno mira y es todo exactamente igual. Y si es un desierto de arena, hoy hay un médano y mañana ese médano está en otro lado, porque se levantó un viento y corrió el médano. ¿Sabían eso? Es decir, la geografía no permanece siempre igual. No es que cuando uno va a un lugar de montaña, bueno, siempre la montaña está en el mismo lugar. En el desierto se mueve. Él dice, yo voy a abrir un camino en ese desierto y te voy a mostrar el camino por el que tenés que caminar y andar. Es más, dice él, voy a abrir ríos en lugares desolados. En un lugar desolado, ¿de dónde va a venir un río? Pero Dios lo puede hacer. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Solamente tenemos que dejar las glorias pasadas y extendernos a lo que Dios tiene por delante. No te quedes con glorias pasadas. ¿Sabían que inclusive Dios envía recursos? Dios les dice allí en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Dios tiene el poder y la autoridad para suplir cada una de nuestras necesidades. Recursos que necesitamos, Dios lo puede suplir totalmente. Creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado y como iglesia también lo hemos vivido con la compra de los aires, por ejemplo, con la colocación después de las ventanas también. Y con otros proyectos que vienen que seguramente también Dios va a enviar los recursos para poder hacerlo. Pero muchas veces nos detenemos solamente en lo económico. Pero no es solamente recursos de economía. Si bien es cierto, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Es decir, Dios tiene el poder y la autoridad para traer provisión de una manera sobrenatural. Que por 3 años no se acabe un puñado de harina, que no se acabe un poquito de aceite que había en una jarra, eso es totalmente sobrenatural. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero también, cuando hablamos de recursos, hablamos de cosas que necesitamos para hacer algo. Y ahí dice también en Lucas, te invito a buscarlo, bueno, creo que lo vamos a tener de todas maneras en pantalla. Lucas capítulo 10, el versículo 2, dice, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídale que envíe más obreros a sus campos. El trabajo es mucho, necesitamos más obreros. Y acá en la iglesia también necesitamos obreros. Necesitamos sugieres, por ejemplo. ¿Saben qué difícil es a veces ministrar aquí adelante? Porque uno no sabe cuándo el Espíritu Santo va a tocar a una persona y si esa persona se va a caer o no. Y necesitamos de ujieres que estén parados de ahí atrás, pero tenemos tan poquitos ujieres que a veces tenemos que esperar que se termine uno o se desocupe uno para poder orar. Y nos ha pasado más de una oportunidad que, bueno, se nos ha caído alguna persona sin que nadie lo pueda sostener. Pero necesitamos obreros. Dije un ejemplo nada más. En muchas áreas necesitamos obreros. Obreros dispuestos, anhelando servir al Señor por amor, como hablaba
Freddy recién en el tiempo de la ofrenda, hacerlo por amor a Él. Hacerlo por amor. No te quedes con glorias pasadas porque hay una gloria mayor. Decile al que está al lado tuyo, no te quedes con glorias pasadas porque hay una gloria mayor que te está esperando. Y dice el versículo 9, al final la gloria de esta casa será mayor que al principio. Quiero contarles otra cosa, volviendo al tema de los sugieres, porque lo iba a decir y me corté con otra cosa. Saben que a veces hasta inclusive frenamos el obrar de Dios por no estar atentos, por ejemplo, a una persona que está por caer. Les cuento esto porque a veces nos sucede que se siente como una unción que va a caer sobre la persona. Pero esa unción no permanece todo el tiempo. Es como que uno la tiene que dar, no sé si me voy a saber expresar lo que quiero decir. Pero a veces es como que uno no puede esperar a que venga o es como que uno tiene que impartirlo en el momento. Y si esa persona, si no hay alguien ahí atrás esperando por las dudas que caiga, a veces no caen, pero a veces sí. Y uno por temor y por miedo, no por miedo, pero sí por temor y para que no se golpeen y demás, queremos que alguien esté atrás, es necesario. Y a veces cuando se tarda, esa unción se corta y ya no está. Y es muy feo. Desde este lado, como pastor lo cuento. Quizás muchos no lo sepan, pero es así. Y creo que a vos te ha pasado también en más de una oportunidad. Y lo he charlado con otros pastores y también les sucede. Es decir, no es que nos sucede a nosotros solamente. Entonces a veces la falta de obreros hace que Dios no pueda obrar porque no hay recursos. Y vuelvo a decir, no recursos económicos, a veces son manos, pies, que estén dispuestos allí a poner la mano en el arado. Ahora sí, volvemos a este punto, no te quedes con glorias pasadas porque hay una gloria mayor. Dice el versículo 9, al final la gloria de esta casa será mayor que al principio y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Lo mejor, mis hermanos, está por venir. Lo mejor está por venir. Pero depende de vos y de mí. Depende de nuestra actitud. Depende de nuestro amor por el Señor. De nuestro compromiso por Él. De nuestro deseo de servirle. De nuestro deseo de avanzar, de no quedarnos con lo que, wow, qué lindo cuando Dios me usaba. No, Dios te quiere usar y aún más te quiere usar. Wow, qué lindo, me acuerdo cuando hacíamos tal cosa. Hay más gloria todavía. Hay cosas por venir. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? A veces pensamos que las dificultades nos detienen. Y la verdad es que es todo lo contrario. Las dificultades no tienen por qué detenernos. ¿Saben por qué? Porque producen mayor gloria. Lo dice la palabra. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que el de las dificultades. Dios quiere provocar en nosotros mayor gloria, mayor unción, mayores victorias, mayores triunfos. Las dificultades, los problemas, las aflicciones, el enemigo lo usa para detenernos, para frenarnos, para apagarnos. Pero la realidad es que el Señor quiere usar esas dificultades para levantarnos,
para mostrarnos que Él tiene el poder y la autoridad para sacarnos de esa circunstancia. Que cuando tenemos un problema con alguien y hay falta de perdón y soltamos perdón sobre esa persona y hay libertad y me siento gozoso, yo puedo experimentar que mi Dios es grande, es bueno, es un Dios de amor, de gracia, de misericordia. No te quedes con glorias pasadas. No te quedes con glorias pasadas. Lo que pasa es que a veces también somos tan estructurados en nuestra mente que pensamos que la única forma en que podamos experimentar esa gloria que puede llegar a venir o que va a venir solamente si hacemos lo mismo que hacíamos en aquel momento. Y mis hermanos, los tiempos son distintos. Las épocas son diferentes, son distintas. Hoy Dios quiere trabajar de una manera diferente. Solamente tenemos que dejarnos guiar por Él. ¿Saben qué lindo que es cuando uno puede ver hermanos, hermanas que trabajan y realmente acá en la iglesia, gracias al Señor, tenemos servidores que son fieles y que realmente, de alguna manera los honro con esto que estoy compartiendo. Uno dice, y ya están ahí atentos. Y uno se siente bien respaldado, no por orgullo ni nada de eso, no por vanagloria, porque no me están sirviendo a mí, lo están sirviendo al Señor. Lo hacen por amor a Él. No, sí, claro, a nosotros también nos aman un poquito. Pero lo hacen por amor al Señor. Y nosotros sabemos eso. Y por eso animamos a que otros se sumen a esta tarea de servir a Dios, servir al Señor. No te quedes con glorias pasadas. Dios te dice, hay una gloria postrera que es mayor. ¿Tuviste lindos tiempos en el pasado? Decís, qué bueno aquellas cosas que viví. Hay todavía cosas mayores. Dejemos a un lado quizás situaciones, conflictos. A veces, mis hermanos, lo que nos detiene en el servicio es esos problemas, esos roces que hemos tenido con otros hermanos y no los hemos podido o no los hemos sabido resolver. Y eso el enemigo se encarga de frenarnos, de detenernos. Como nos hablaba hace un tiempo también el Señor, nos hace inactivos, como que nos ata y no podemos. Y no vemos qué podemos hacer porque me pasó tal cosa. Perdona y continúa. Perdona y continúa. Pablo decía, olvidando lo que queda atrás. Olvidando, no decía, bueno, me voy a acordar. No, olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás y me extiendo a la gloria que viene, porque la gloria postrera, lo dice el Señor en su palabra, será mayor, será mayor, será mayor. Hay victorias, sí, pero hay guerras también. Para tener una victoria hay que ganarla la guerra, hay que ganarla la batalla. Y nunca un soldado gana la batalla si se rinde. Nunca. Nunca un soldado va a ganar una batalla si se rinde. Vos y yo somos del ejército del Dios viviente, del escuadrón de los poderosos del Señor. No por nosotros, sino porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. No hay gigante que pueda levantarse y derribarnos. No porque nosotros seamos grandotes, fuertes y expertos en guerra, sino porque tenemos un Dios de poder que nos dice, es con mi espíritu, es con mi espíritu, es con mi fortaleza, es con mi guía. Hay glorias mayores, hay victorias mayores, hay triunfos mayores. Solamente tenés que creer, solamente tenés que confiar, solamente tenés que perdonar, solamente tenés que soltar el pasado, solamente tenés que volver a ese primer amor, solamente tenés que extenderte a lo que viene por delante. Esa gloria
Es solo permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, sanando, restaurando, renovando, ungiéndonos, dándonos el poder y la autoridad para ir por esas glorias mayores, para ir por esas glorias mayores. Yo te animo a ponerte en pie en este momento. Te animo a cerrar los ojos por un momento. No sé qué glorias experimentaste en el pasado. Sí estoy convencido y estoy seguro que viviste glorias. Quizás el enemigo se encargó de opacar ciertos logros, ciertos momentos preciosos que viviste. Pero el Señor te dice hoy, deja el pasado. Deja el pasado. Deja el pasado, por más portentoso, por más maravilloso, por más bonito que haya sido. Es pasado. Hay una gloria que te está esperando por delante. Si tenés que perdonar, perdona, pero extiéndete hacia adelante. Si tienes que volver a comenzar, comienza otra vez, pero extiéndete hacia adelante. Si te han lastimado, te han herido, suelta perdón, pero no dejes de servir a tu Dios. Hay glorias mayores, hay glorias mayores. Yo no sé cuántos son, no sé a cuántos el Espíritu Santo les habló en esta noche, pero estoy convencido que Él habló. No porque lo sepa en la carne, sino porque puedo sentirlo en mi espíritu. Si Él te dijo en esta noche que dejes atrás las glorias pasadas, yo te animo a pasar al frente y se lo digas a Él: Señor, yo dejo atrás